mientras México celebraba su contundente 3-0 sobre la República Checa y cerraba la fase de grupos como líder absoluto del Grupo A. En algunos rincones de la prensa estadounidense empezó a circular la misma cantaleta de siempre, que el Tri ganó por suerte, que el rival era débil, que no hay que emocionarse tanto, que esto al final no significa nada. El típico intento de minimizar a México justo cuando más merecía respeto. Pero hay un nombre que esos críticos olvidaron meter en la conversación, un nombre que conoce a México por dentro, que vivió aquí, que jugó aquí, y que lleva años hablando de este país con una admiración que deja sin piso a cualquier escéptico. Ese nombre es Ronaldinho. Antes de mostrarte todo lo que la leyenda brasileña ha dicho de verdad sobre México, sobre el Tri, sobre el viejo azteca y sobre las figuras de esta selección, hazme un favor rápido. Si tú también estás cansado de que minimicen a México, regálame un me gusta, suscríbete al canal para no perderte nada de lo que viene en este mundial, y escribe ahí abajo, bien grande, en los comentarios, ¡Viva México! Te leo a todos, uno por uno. Pero primero, recordemos lo que pasó en la cancha, porque el contexto importa. México no ganó de cualquier manera. Fue un 3-0 de autoridad, con paciencia en el primer tiempo y contundencia en el segundo. Mateo Chávez abrió el marcador al minuto 55, Julián Quiñones lo amplió al 61, y Álvaro Fidalgo puso el broche de oro ya en el descuento al 90+4. 3 goles, la portería en 0, y un rival europeo eliminado y hundido al fondo del grupo. Eso no es suerte. Eso es un equipo que sabe lo que quiere, y sin embargo, todavía hubo quien salió a buscarle el pelo al huevo y a restarle valor. ¿Te suena conocido? A mí me suena demasiado conocido, porque es la historia de siempre. Vamos a ponerlo en perspectiva, porque acá hay un contraste que vale oro. De un lado tienes a un columnista que vio el partido por televisión, a miles de kilómetros, buscando la forma más rápida de restarle mérito a lo que hizo México. Y del otro lado tienes a Ronaldinho de Assis Moreira, campeón del mundo con Brasil en 2002, ganador de la Champions League con el Barcelona, 2 veces elegido el mejor jugador del planeta, uno de los futbolistas más mágicos que ha pisado una cancha en toda la historia de este deporte. Ahora dime, con toda honestidad, ¿a quién le crees más cuando se trata de fútbol? ¿Al que minimiza desde la comodidad de su escritorio? ¿O al que lo ganó absolutamente todo? Para mí, la respuesta cae por su propio peso, y no hace falta pensarlo mucho. Uno habla de lo que leyó, el otro habla de lo que vivió. Y lo más importante es que Ronaldinho no habla de México de oídas, no opina desde la distancia. Habla con conocimiento de causa porque vivió aquí, porque sudó la camiseta de un club mexicano. Entre 2014 y 2015 defendió los colores de los Gallos Blancos del Querétaro, donde disputó 29 partidos y dejó un saldo de 8 goles y 8 asistencias. No fue un paso de turista ni una visita publicitaria de unos días. Fue una etapa que, según él mismo ha contado una y otra vez, le marcó el corazón. Conoció la liga por dentro, conoció a la afición, conoció el día a día del fútbol mexicano, sus virtudes y sus defectos. Y desde entonces, cada vez que le preguntan por este país, responde con una palabra que repite sin cansarse: cariño. De aquella etapa en Querétaro, el brasileño se ha guardado los mejores recuerdos. Ha dicho que ahí le gustó todo, que tiene muchos amigos, que la afición es como en Brasil, loca por el fútbol, y que se sintió como en casa desde el primer día. Habló de momentos lindos, de buenos tiempos, de una conexión que no esperaba encontrar y que sin embargo apareció. Incluso le tocó disputar una final con ese equipo. No la ganaron, pero eso no borró nada de lo vivido. Y cuando años después ocurrieron episodios difíciles alrededor de ese club, Ronaldinho no miró para otro lado. Mandó un mensaje de apoyo, recordó que él vivió ahí, que jamás se imaginó ciertas cosas, y les deseó a sus amigos volver pronto a la normalidad. O sea, no es alguien que use a México para una foto y desaparezca. Es alguien que sigue pendiente, que sigue agradecido, que sigue sintiendo a este país como propio. El reconocimiento de México hacia él tampoco quedó solo en palabras. Ronaldinho fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol, con sede en Pachuca, un honor que muy pocos en el mundo reciben. Es decir, la relación entre Ronaldinho y México es de ida y vuelta. Él ama a este país, y este país lo adoptó como uno de los suyos. Esa clase de vínculo no se inventa, ni se compra, ni se finge para una cámara. Se construye con el tiempo, con momentos reales, con gente real.
Y por eso cuando Ronaldinho habla de México, no suena a frase hecha de conferencia de prensa. Suena a alguien que de verdad dejó un pedazo de su historia acá. Piensa en cuántos cracks de ese calibre pasaron por una liga y nunca volvieron a mencionarla. Ronaldinho hace lo contrario, la nombra, la defiende y la lleva con orgullo a donde va. Déjame contarte ahora lo que dijo hace muy poco, y presta atención, porque esto no es invento mío ni de nadie, está documentado. En el partido de leyendas que enfrentó a México y Brasil en el Estadio Banorte, el viejo y querido Azteca, en abril de este año, Ronaldinho fue ovacionado de pie por miles de aficionados, igual que hace más de una década cuando jugaba para Querétaro. Aquella tarde, por cierto, México se impuso 3-2 a Brasil en un duelo lleno de figuras históricas. El partido tuvo de todo. Brasil se adelantó con un gol de Adriano asistido por el propio Ronaldinho. México respondió por medio de Luis Hernández, el matador. Kaká volvió a poner arriba a los brasileños con un golazo. Y al final apareció Oribe Peralta con un doblete para sellar la remontada mexicana. Un guión de película, con los viejos ídolos reviviendo viejas glorias. Pero más allá del marcador, lo que se llevó las miradas fue el cariño. Al ser sustituido y escuchar la ovación de todo el estadio, Ronaldinho respondió con una reverencia hacia las gradas, y antes del partido se tomó el tiempo de saludar uno por uno a los jugadores mexicanos en el túnel, incluido un abrazo fraternal con Rafa Márquez, su viejo compañero en el Barcelona. Y al salir de la cancha, emocionado por todo ese recibimiento, soltó 3 palabras que lo resumen todo. Yo amo México. Así, sin vueltas, sin diplomacia. Yo amo México. ¿Tú crees que un tipo que lo ganó todo en el fútbol se pone a regalar elogios por compromiso? No. Lo dice porque lo siente de verdad. Y ese gesto con Rafa Márquez no fue el único. Antes de saltar a la cancha, Ronaldinho se tomó el trabajo de acercarse uno por uno a saludar a las leyendas mexicanas que estaban ahí. A Cuauhtémoc Blanco, a Carlos Salcido, a Andrés Guardado, a Jared Borgetti, a Luis Hernández, a tantos íconos de distintas generaciones del Tri. No fue un saludo protocolar y frío, fue un reencuentro cálido, de respeto entre grandes. Y eso, créeme, dice muchísimo. Porque un futbolista de su tamaño podría tranquilamente llegar, jugar y marcharse sin mirar a nadie. Ronaldinho hizo lo contrario. Se acercó, abrazó, reconoció a cada uno. Trató a las figuras mexicanas como lo que son, leyendas de su propio país. Ese detalle, para mí, vale tanto como cualquier declaración, porque las palabras a veces se las lleva el viento, pero los gestos quedan. Y no se quedó ahí. En esa misma jornada explicó por qué siente lo que siente. Dijo que ama a México desde que vivió aquí como jugador del Querétaro, que fue una época muy linda, con recuerdos muy lindos de ese estadio y de esa liga, y que para él fue un auténtico placer participar. Habló de la gente, de la afición, y dijo que ellos viven en su corazón. Para mí, ese tipo de palabras valen más que 1000 análisis fríos de escritorio, porque vienen de alguien que no necesita quedar bien con nadie. Ronaldinho ya es leyenda eterna, ya está en lo más alto del fútbol mundial, y aún así elige hablar de México con gratitud y con afecto. Eso dice mucho más de lo que cualquier crítico podría imaginar. Ahora bien, los escépticos podrían decir, bueno, eso es puro sentimentalismo, cariño por la afición, pero ¿qué piensa del nivel futbolístico real? Y aquí es donde se les cae el argumento por completo, porque Ronaldinho también ha hablado, y muy claro, del talento mexicano. En una entrevista llegó a afirmar que en México sí hay talento, que vio buenos jugadores durante su paso por el país. Y cuando le preguntaron qué futbolista mexicano se parecía más a su propio estilo de juego, ese estilo mágico, imposible de imitar, el brasileño no dudó y mencionó a Orbelín Pineda. Imagínate el peso de eso. Uno de los jugadores más talentosos de la historia, comparando su forma de jugar con la de un mexicano. Eso, mi amigo, no es un elogio cualquiera que se diga al pasar. Es un espaldarazo enorme, de esos que cualquier futbolista del mundo quisiera recibir. Y fíjate el contraste. Mientras un columnista a la distancia dice que en México no hay nivel, el jugador que inventó jugadas que nadie había visto antes se sienta a pensar y reconoce, con nombre y apellido, a un mexicano que le recuerda a sí mismo. ¿A quién vas a creerle? Yo, sinceramente, me quedo 1000 veces con la palabra del crack antes que con la del cronista. Y hay más, porque Ronaldinho también ha defendido algo que en México muchas veces se critica injustamente. El hecho de que los jugadores se queden a jugar en la Liga MX en lugar de emigrar. En vez de verlo como falta de ambición,
El brasileño lo explicó de una forma que pone las cosas en su sitio. Dijo que los jugadores mexicanos tienen una buena condición de vida en su país, que no tienen la necesidad de salir, mientras que los brasileños salen justamente por necesidad. Y remató con una frase honesta y reveladora, que si en Brasil tuvieran la posibilidad de tener una vida tan buena, te juro, dijo, que ningún brasileño saldría de Brasil. O sea, lejos de menospreciar a la Liga Mexicana, la reconoció como un lugar donde de verdad se puede vivir bien del fútbol. ¿Cuántos de esos columnistas que minimizan a México entienden eso? Muy pocos, o más bien ninguno, porque no se molestan en investigar antes de opinar. Pero quizá lo más fuerte, lo más reciente, y lo que más les debe doler a los que dudan, es lo que Ronaldinho ha dicho sobre este mundial en concreto. Porque él no lo está viendo desde lejos, por la tele, como el columnista de turno. Estuvo presente en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, en el estadio, en vivo, entre las figuras invitadas, y vio con sus propios ojos cómo México arrancaba el torneo derrotando 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural. Y su reacción no fue para nada tibia. Reiteró el afecto que le tiene a México. Dijo que todos saben el cariño que siente por este país, y que siempre es una alegría enorme estar aquí. Y sobre el torneo en sí, soltó una frase que se volvió viral entre los aficionados, que esta copa va a estar demasiado increíble. Esas son las palabras de la leyenda, las palabras del que estuvo ahí, no las de un cronista resentido a la distancia. Y sobre la selección, fue todavía más directo y más generoso. Antes del arranque del Mundial, Ronaldinho afirmó que México tiene todo para hacer un gran Mundial. Lo dijo con todas las letras, sin matices, sin asteriscos, sin esa típica cautela diplomática. Habló de que la gente ama el fútbol, de que él se siente muy a gusto hablando de México porque vivió aquí, y de que la selección reúne las condiciones para una gran actuación como anfitriona. Es más, hasta lamentó que no se jugaran más partidos en territorio mexicano, aunque entendía que la organización se reparte entre 3 países. Cuando una leyenda de ese tamaño quiere ver más fútbol en tu país, es porque le gusta lo que ve. Y para los que insisten en que esta selección no tiene figuras de nivel mundial, el brasileño también tiene respuesta. Elogió de forma directa a Santiago Jiménez. Dijo que es un jugador que le encanta ver jugar y le deseó mucha suerte en el torneo. Que un crack como Dino diga abiertamente que disfruta viendo a un delantero mexicano es, otra vez, un reconocimiento que no se puede comprar ni fabricar. No es marketing, no es protocolo. Es un genio del fútbol señalando talento donde otros se empeñan en no verlo. Y vale la pena detenerse en este punto, porque toca algo más profundo. Durante años, a México lo metieron en una caja, la selección simpática, la que cae bien, la que llena estadios y pone color, pero a la que nadie toma del todo en serio cuando llegan los partidos grandes. Era casi un destino marcado, pero esta generación está rompiendo esa narrativa a martillazos. Un 3-0 de líder de grupo no se discute. Un debut ganando 2-0 no se discute. Y cuando los hechos hablan tan fuerte, a los escépticos solo les queda el recurso más pobre de todos, inventar excusas. Y mientras ellos inventan excusas, los que de verdad saben de fútbol, los que lo jugaron al más alto nivel, hablan de México con respeto. Esa para mí es la foto completa del momento que vive el Tri. Hay un cambio de época, y no todos lo quieren aceptar. Te voy a confesar algo. A mí esa actitud de los que minimizan no me molesta tanto como antes. Y te explico por qué. Porque ese desprecio, lejos de frenar a México, lo enciende. No hay mejor combustible para un equipo que el de jugar con la etiqueta de subestimado, con la espina de demostrarle al mundo que se equivocó. Si los críticos creen que le hacen daño al Tri minimizándolo, en realidad le están regalando motivación pura. Y un México motivado, con esta madurez, con este nivel, es justamente lo que tiene a las leyendas hablando maravillas. Que sigan dudando. Cada duda es una razón más para callarlos en la cancha. Hasta el estadio entró en sus elogios. ¿Y de qué manera? Ronaldinho colocó al coloso que hoy alberga partidos del Mundial a la altura de los templos más sagrados de este deporte. Dijo que, junto con el Maracaná y Wembley, es uno de los estadios más emblemáticos que existen, y que quien ama el fútbol conoce esos nombres. Agregó que era más que merecido que volviera a recibir un Mundial, convirtiéndose en el primer estadio en albergar 3 inauguraciones mundialistas. Piénsalo un segundo. El brasileño metió a un estadio mexicano en la misma frase que el mismísimo Maracaná de su propio país.
Eso es respeto del de verdad, del que no se finge ni se ensaya. Entonces volvamos al principio. A esos críticos de la prensa estadounidense que quisieron minimizar el 3-0 sobre Chequia. Mientras ellos buscaban excusas, hablaban de suerte y le restaban mérito a México. Una de las leyendas más grandes de la historia del fútbol llevaba años, y lo sigue haciendo, hablando de este país con admiración, con cariño y con respeto. Y la pregunta se responde sola. ¿De verdad le vas a creer al columnista que nunca pisó México por encima del campeón del mundo que vivió aquí, que jugó aquí, que entró al Salón de la Fama mexicano y que dice amar a este país? Yo lo tengo clarísimo, y algo me dice que tú también. Porque esa es la diferencia de fondo entre el que ve el fútbol desde afuera y el que lo vivió desde adentro. Ronaldinho no necesita que nadie le presente pruebas para reconocer a México, porque lo conoció de primera mano, en el vestidor, en la cancha, en la calle. Y cada palabra suya, dicha en distintos momentos, en distintas entrevistas a lo largo de los años, forma un mensaje único y clarísimo. México importa, México tiene talento, México merece respeto. Si hasta una de las máximas figuras del deporte lo dice una y otra vez sin que nadie se lo pida, ¿quiénes son entonces los que minimizan para llevarle la contraria a la realidad? Para mí, simplemente gente que no quiere ver. Y acá te dejo unas preguntas, porque de verdad quiero leerte en los comentarios. ¿Tú crees que esta selección puede sorprender al mundo en el Mundial, tal como lo vaticina Ronaldinho? ¿Hasta dónde la ves llegar? Y otra más, a ti. ¿Qué jugador mexicano de esta generación te recuerda a un crack del pasado? Así como Diño comparó a Orbelín con su propio estilo. Cuéntamelo ahí abajo, que esos debates son los que más disfruto leer y responder. Lo que está clarísimo es que el respeto no se exige a gritos, se construye. Y México lo está construyendo partido a partido, gol a gol, con resultados que callan bocas y con leyendas que lo defienden sin que nadie se los tenga que pedir. Cuando un grande como Ronaldinho habla así de tu país, de tu liga, de tus jugadores y de tu estadio, es porque algo muy bien se está haciendo. Y lo mejor de todo es que esto apenas empieza. Porque ahora viene lo más difícil y lo más emocionante. Cerrar la fase de grupos como líder está muy bien. Es un mensaje, es una declaración de intenciones. Pero el Mundial de verdad arranca en la siguiente fase, cuando cada partido es una final. Cuando un error se paga carísimo y no hay revancha. Ahí es donde México tendrá que demostrar que todo esto no fue casualidad, que la madurez que mostró ante Chequia y el arranque ante Sudáfrica son la nueva normalidad de este equipo y no un par de buenas noches sueltas. Y déjame decirte una cosa, si esta selección juega con la misma cabeza, con la misma calma y con el mismo carácter, va a poner en aprietos a cualquiera. No lo digo solo yo, ilusionado como buen aficionado. Lo dice, a su manera, una leyenda que conoce este deporte como pocos y que ya puso su voto de confianza sobre la mesa. La pregunta es si nosotros, los que apoyamos, vamos a creer con la misma fuerza. Yo voy a creer. ¿Y tú? Por eso te pido una última cosa antes de que termine el video. Sigue acompañando a esta selección. Sigue creyendo, porque estos son justamente los momentos que después se cuentan durante años, los que les vamos a contar a los que vienen. Si te gustó este video y sentiste ese orgullo del que hablábamos al principio, déjame tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue al instante todo lo nuevo de este mundial. Y sobre todo, no olvides dejar tu comentario con esas dos palabras que hoy se sienten más fuertes que nunca. ¡Viva México! Porque mientras unos pierden el tiempo minimizando, nosotros vamos a seguir alentando, creyendo y disfrutando a esta selección que, partido a partido, le está demostrando al mundo de qué está hecha. Nos vemos muy pronto, en el próximo partido.